Hola a todos, mi nombre es Marina Bengoa Roldán, soy doctora en piano y profesora asistente en la Universidad de Eastern New Mexico. Hoy voy a presentar una conferencia recital sobre Manuel de Falla y la fantasía bética. Proporcionaré el contexto, los antecedentes históricos y un análisis de los elementos musicales españoles y otros aspectos que tiene esta fantasía, así como su impacto. Elegí esta obra porque la fantasía bética es la principal representación de lo que llamaríamos el flamenco clásico y puro. Lo primero que voy a mencionar son los orígenes del flamenco. Hay diferentes teorías sobre el origen del flamenco. Principalmente se asocia con el pueblo romaní, lo que coloquialmente conocemos como gitanos, que vinieron de Alemania o Flandes. Coloquialmente, por lo tanto, significa flamenco que viene de Flandes. Otras teorías defienden que deriva de palabras árabes o de palabras propias utilizadas por el pueblo gitano. La región de Andalucía, como vemos en el mapa, está situada en el sur de España, se convirtió en un punto cultural importante en la península ibérica debido a la diversidad de comunidades, culturas y lenguas. Los gitanos eran un grupo marginal en España y también admitían a otros grupos que no estaban aceptados en la sociedad como ellos, como judíos y moriscos, ya que corrían el riesgo de ser condenados a muerte y expulsados de la península ibérica por no ser cristianos después de 1492. Es creído que muchos de estas culturas contribuyeron al flamenco. Por ejemplo, la petenera, que es una variación del fandango, tiene su origen en la cultura judía. Mucha gente fuera de España suele asociar el flamenco con un estilo de baile, pero la verdad es que originariamente es un estilo de cante que ha tenido una evolución particular. El cante tiene letras que expresan emociones tempestuosas como la desesperación, la culpa y los celos. Juan Serrano y José El Gorriaga hacen una curiosa diferenciación en el estilo flamenco, dividiéndolo en juerga, que definen como una experiencia donde los participantes comparten conversaciones y música, y el quejío, que definen como el grito de cualquiera en el límite más lejano. También consideran que todos pueden identificarse con el sentimiento de quejío, haciendo del flamenco una experiencia universal. Otras posibles categorías de la música flamenca serían el flamenco instrumental y el cante flamenco. En el cante flamenco tenemos diferentes tipos. El primero es el cante hondo. Este tipo de cante es el más importante, ya que tiene drama e intensidad. Los temas del cante varían, pero generalmente están relacionados con el dolor o una experiencia trágica vinculada al amor o la vida. El cante intermedio es una mezcla del cante hondo, pero sin su seriedad. Contiene más elementos andaluces. Finalmente, el cante chico. Es un tipo de cante más fácil, más melódico, colorido y no explora el dolor como el cante hondo. En el flamenco instrumental tenemos diferentes instrumentos como la guitarra flamenca y elementos de percusión. La guitarra flamenca es un instrumento especial que ha sido modificado para tener un timbre diferente. Su construcción también es distinta. Típicamente la guitarra no es tan profunda y utiliza maderas especiales. Generalmente, los guitarristas, también conocidos como tocaores, aprenden a tocar este tipo de instrumento por imitación y escucha, ya que no existen muchas partituras escritas y el flamenco tiene un carácter improvisatorio. Los instrumentos de percusión son las castañuelas y el cajón. Otros elementos de percusión son el taconeo, que son golpes rítmicos con los pies, los pitos, que son los chasquidos de dedos, el jaleo, que son gritos de ánimo durante la actuación, y las palmas, que son aplausos rítmicos. Hay dos tipos diferentes de palmas. Tenemos las palmas fuertes, donde una palma golpea con los dedos de otra mano la otra palma, básicamente sería algo así. Y palmas sordas, donde las dos palmas ligeramente ahuecadas se aplauden, creando un sonido amortiguado. Este segundo tipo se usa más a menudo en el cante hondo por los cantantes. Las castañuelas son un instrumento de percusión hecho de madera y con forma cóncava, compuesto por dos piezas unidas por una cuerda. Comúnmente se usan en par, una en cada mano, y los bailarines las utilizan como parte de la danza. No son exclusivas del flamenco, ya que también están presentes en otros tipos de música folclórica española, pero contribuyen al acompañamiento rítmico necesario. Ahora les voy a dejar con un par de ejemplos. El primero es de castañuelas y palmas y el segundo es del cajón y guitarra.
El cajón es un instrumento que entró recientemente en el mundo flamenco, que se utiliza como sustitución de los nudillos en la mesa o también de bastones en el suelo. Vamos allá. Cuidado. Antes de la aparición del flamenco en el piano, como símbolo del nacionalismo español al finales del siglo XIX, hubo compositores españoles en el siglo XVIII que incorporaron diferentes elementos de la música española, por ejemplo, en el clave. Algunos de estos compositores fueron Padre Antonio Soler, José de Nebra y Domenico Scarlatti, que exploraron el fandango, entre otros estilos, una forma musical y de danza que contiene muchos elementos asociados a la música española. Muchos musicólogos defienden la idea de que estos compositores lograron capturar los sonidos de la guitarra, el lamento de los cantos característicos y los sonidos percusivos de las castañuelas. Un ejemplo de esto es el fandango de Soler. Las composiciones de Scarlatti y Soler fueron una gran influencia para Granados, Albéniz y otros compositores españoles. Otra gran influencia para estos compositores fue Felipe Pedrell y su obra. Felipe Pedrell se consideraba a sí mismo un folclorista y recopiló muchas melodías e ideas del folclore español, incluyendo el flamenco, en lo que él llamaba cancioneros. Ahora voy a hablar sobre Manuel de Falla. Manuel María de los Dolores de Falla y Mateo nació en Cádiz en 1876, en la región de Andalucía, en el sur de España. Estudió piano con su madre. Después de muchos años, empezó a estudiar en el Conservatorio de Madrid a la edad de 22 años, que no era una edad común para empezar. Estudió con José Trago. Terminó el conservatorio en 2 años en lugar de los 7 que generalmente se exigían. Manuel de Falla se puso en contacto con Felipe Pedrell en 1901 para recibir clases y decidió abandonar la interpretación pianística y centrarse sobre todo en la composición. Felipe Pedrell era una de las figuras más importantes de España y estaba considerado como el mentor de Isaac Albéniz y Enrique Granados. Después de un tiempo, Falla se trasladó a París, donde estuvo en contacto con otros compositores como Paul Dukas, Isaac Albéniz, Gabriel Fauré y Claude Debussy. En esa época, muchos compositores franceses creaban música española y apoyaban a muchos músicos españoles que no encontraban su lugar en España. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial y debido a que casi todos sus amigos se convirtieron en soldados, decidió volver a España. La amistad de Falla con el empresario Sergei Diaghilev dio como resultado la creación de los ballets El sombrero de tres picos y El amor brujo. Esta última obra exploraba la cultura gitana y el flamenco. En 1919, mientras Arthur Rubinstein actuaba en Madrid, Falla acudió a su concierto para pedirle apoyo para Igor Stravinsky, que tenía dificultades económicas debido a la guerra. Arthur Rubinstein dio dinero para apoyar al compositor tras la petición de Falla, pero también le encargó 2 obras, Piano Rag Music de Igor Stravinsky y la propia Fantasía bética de Manuel de Falla. Tras la muerte de sus padres, Manuel de Falla y su hermana María del Carmen decidieron trasladarse a Granada. Falla se enamoró de la ciudad. Granada empezaba a convertirse en un importante punto de encuentro para los artistas y la llegada de un artista consagrado como Manuel le permitió crear conexiones con diferentes personas. Estableció una profunda amistad con el poeta Federico García Lorca. Lorca, al igual que Falla, estaba muy interesado en el flamenco y juntos crearon un concurso de cante jondo en 1922. Desde 1920 hasta 1939 vivió en Granada y tuvo una prolífica carrera compositiva. Francisco Franco ganó la Guerra Civil Española y llegó al poder en 1939.
Este acontecimiento, unido a su dolor por el asesinato de su gran amigo Federico García Lorca a manos del ejército franquista, contribuyó a su decisión de emigrar a Argentina, donde murió en 1946 a causa de un paro cardíaco. Siempre vivió con su hermana y nunca se casó ni tuvo hijos. Manuel de Falla estuvo expuesto a esta música desde su infancia en Andalucía. Sin embargo, no la estudió hasta muchos años después, cuando leyó la Acoustic Novel de Luis Lucas. Este libro proporcionó nuevas ideas de armonía, especialmente lo relacionado con la enarmonización. Una teoría que le gustaba mucho era la superposición de acordes mayores sobre menores, ya que estaba interesado en crear disonancias que resolvían en consonancias por semitono, la mayoría de las veces en movimiento contrario, enfatizando así el efecto. Él lo identificaba mucho con el cante jondo. Falla encontró en la guitarra el instrumento perfecto para encapsular la esencia del cante jondo. El cante jondo se volvió muy popular en todo el mundo, inspirando a muchos compositores franceses y rusos. Pero curiosamente en España no fue muy apreciado por el público general, que prefería el cuplé. Falla estaba preocupado por la posibilidad de perder el flamenquismo y la pureza del canto primitivo andaluz. Esta fue una de las razones por las cuales decidió crear el concurso de cante jondo, para promover este arte y asegurarse de que no desapareciera. El concurso contó con el apoyo de algunas de las personalidades culturales más importantes de España, como el compositor Joaquín Turrina y el laureado con el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, entre otros. Federico García Lorca fue uno de los amigos más cercanos de Manuel de Falla, como mencioné antes, y también uno de los promotores del concurso. En su poesía, Lorca alabó en múltiples ocasiones el sonido de la guitarra española, el cante jondo y el estilo musical andaluz. Lorca incluso presentó una conferencia sobre el cante jondo. Falla creó el concurso para cantantes amateurs. No se permitía la participación de cantantes profesionales. El principal objetivo del concurso era promover el antiguo modo de cantar ante un nuevo público. Con esta intención se creó una academia de cante jondo y se animó a los cantantes profesionales a enviar a sus alumnos. El concurso tuvo lugar los días 13 y 14 de junio de 1922 en Granada, con gran éxito. Falla había compuesto la Fantasía Bética en 1919, unos años antes, mostrando su interés e investigación sobre los elementos del cante jondo, que se convirtieron en un elemento esencial de la fantasía bética. Manuel de Falla consideraba la guitarra como el principal instrumento español debido a su importante papel en la historia de la música española y de la música en general. En los archivos de Manuel de Falla existen varios borradores del prólogo que escribió para el método de guitarra de Emilio Pujol. Falla afirma que es el instrumento de cuerda más completo, debido a las posibilidades de ejecución armónica y polifónica. También mencionó como compositores españoles como Soler, Granados, Albéniz y Turina muestran la influencia de este instrumento en sus composiciones. En otro borrador, Falla define la guitarra como la síntesis de la música española por varias razones. La guitarra latina y el uso del rasgueo, la desaparición de la vihuela y su reemplazo por la guitarra, la recuperación de la música clásica para laúd y vihuela. Falla define la guitarra como nuestro instrumento verdaderamente nacional. En general, la guitarra no era considerada un instrumento de concierto para grandes salas. Esto se debía en parte a su falta de potencia sonora, pero desafortunadamente muchas personas en España no creían que la música del pueblo gitano formara parte del panorama cultural español. Fue en gran parte gracias a los esfuerzos del guitarrista Andrés Segovia que la guitarra pasó de los bares a las salas de concierto, otorgando prestigio al instrumento. En una publicación escrita sobre el cante jondo, Falla defendía la idea de que la guitarra popular representaba dos valores musicales importantes, el valor rítmico y el valor puramente tonal armónico. El uso de la guitarra durante el cante jondo es definido por Falla como toque jondo. Falla no solo estudió la historia de la guitarra, sino que también estudió partituras de la guitarra, la mayoría de las cuales eran transcripciones de música popular y piezas de flamenco. Falla estaba fascinado por la manera de arpegiar de los guitarristas, lo que le proporcionó ideas sobre cómo imitar este sonido en el piano. Estaba muy interesado en generar disonancias interesantes utilizando diferentes tipos de rasgueo y técnicas.
También estaba fascinado por la manera en que Debussy comprendía la música española y era capaz de crear grandes composiciones de esta música a pesar de haber visitado España solamente en una ocasión. En palabras del compositor español, Debussy plasmó ciertos efectos armónicos característicos de la música española, producidos de manera natural en Andalucía debido al uso de la guitarra y que no eran apreciados por los compositores españoles, quienes en ese momento los consideraban bárbaros. Esta es sin duda una de las principales razones por las que Falla creó una nueva obra compuesta, originalmente para guitarra solista, después de la muerte de Debussy, y posteriormente esta obra la transcribió para piano. Falla compuso Homenaje a Debussy en 1920, originalmente para guitarra. La Revue Musicale encargó diferentes piezas en homenaje a Debussy tras su muerte. Maurice Ravel, Erik Satie, Paul Dukas y Béla Bartók fueron algunos de los famosos compositores que contribuyeron a este proyecto de la revista musical. Miguel Llobet fue un importante guitarrista español que insistió en muchas ocasiones en que Falla debía componer para guitarra, después de haber adaptado algunas de las piezas que Falla compuso para piano a la guitarra. Durante este periodo, la mayor parte del repertorio para guitarra de compositores españoles se basaba en transcripciones hechas por los propios intérpretes. Los guitarristas españoles comenzaron a pedir que los compositores más importantes escribieran directamente para el instrumento, contribuyendo así al desarrollo del repertorio guitarrístico. Sin embargo, en muchas ocasiones en que distintos compositores lo intentaban, los guitarristas debían corregir las composiciones, ya que estos compositores no sabían utilizar el lenguaje musical apropiado para el instrumento. Falla creó 3 versiones diferentes, la original para guitarra y 2 adaptaciones, una para piano y otra para orquesta. En estas adaptaciones no escribió pensando en el piano o la orquesta, sino que basó su adaptación en la imitación del sonido de la guitarra. Inmediatamente después de terminar el homenaje de Debussy, Falla lo envió a Llobet para asegurarse de que estaba bien escrito antes de enviarlo a la revista para su publicación. El guitarrista español estrenó la pieza en su versión para guitarra en Burgos el 13 de febrero de 1921. La primera vez que la obra se interpretó fue en un laúd arpa interpretado por Marie-Louise Casadesús el 24 de enero del mismo año en París, Francia. Esto ocurrió porque no se pudo encontrar un guitarrista a tiempo para la presentación programada por la institución patrocinadora, es decir, la revista. Aunque Falla ya había escrito la versión para piano, quiso que el estreno fuera en un instrumento que tuviese más en común con la guitarra. En la pieza Homenaje de Debussy, Manuel de Falla imita el lenguaje de la guitarra. Un ejemplo del estilo guitarrístico que imita es el uso de cuerdas al aire y cómo lo traslada al piano. Manuel de Falla creó una indicación especial para la pieza que aparece en las versiones para guitarra y piano. Es una X en la versión para guitarra, una cruz en la versión para piano. Según las indicaciones de Falla al final de la primera página, estas notas deben acentuarse y mantenerse ligeramente. Esta indicación ayuda a crear la sensación de libertad en el tempo, de modo que el intérprete tenga espacio para encontrar su expresión al rendir homenaje. Por esta razón, existen muchas grabaciones con duraciones muy diferentes. Como se mencionó anteriormente, Manuel de Falla concibió esta pieza para guitarra e incluso la transcripción para piano mantuvo el lenguaje musical propio de su instrumento original. Estos son ejemplos de la versión para guitarra y la versión para piano, cómo utiliza la X en la versión para guitarra, la cruz en la versión para piano y cómo adapta la imitación de la guitarra en el piano. Y aquí podemos ver una cita del propio compositor que hace en homenaje a Debussy, que cita una de sus obras. Arthur Rubinstein encargó la Fantasía Bética en 1919. Falla entregó la partitura en persona al pianista polaco en Madrid, diciendo que se había inspirado en la manera en que Rubinstein tocaba el piano. Originalmente, Arthur Rubinstein iba a estrenar la Fantasía en 1919 en Barcelona. Sin embargo, no tuvo tiempo suficiente para prepararla para el concierto, y el estreno tuvo lugar en Nueva York el 8 de febrero de 1920. La obra no fue bien recibida por la crítica, incluso Arthur Rubinstein tenía dudas sobre la pieza. Él escribió: la pieza tenía muchos problemas técnicos con su carácter flamenco estilizado, complicadas imitaciones de la guitarra y demasiados glissandi. Rubinstein interpretó la Fantasía Bética en Buenos Aires y París en 1922, pero en su opinión tampoco fue bien recibida.
Pensaba que era demasiado larga y similar a la danza del fuego, pero sin el impacto de esta última. También sentía que el intermezzo parecía pertenecer a otra obra. Después de estas presentaciones, Rubinstein retiró la fantasía bética de su repertorio y nunca más la interpretó. Esto hizo que Falla se sintiera inseguro sobre la obra, pensando que quizás la fantasía era demasiado larga. Decidió publicarla con Chester en 1922, con una dedicatoria a Arthur Rubinstein. Existen diferentes ediciones publicadas de la partitura, con discrepancias en el texto, especialmente en lo que respecta a la armonía. El archivo de Manuel de Falla conserva el manuscrito y las correcciones que el compositor envió para la primera edición. Mark Hamburg fue quien grabó por primera vez la Fantasía bética en 1923. Desafortunadamente, la grabación no refleja el carácter que Falla buscaba en su obra. Los conceptos de la guitarra y del cante jondo desaparecen en una interpretación demasiado rápida para el tiempo deseado por Falla. La grabación de Hamburg dura 9 minutos, mientras que la mayoría de las interpretaciones actuales duran alrededor de 13-14 minutos. La primera vez que se interpretó la Fantasía bética en España fue en 1926 en Cádiz por María del Carmen Fernández de Castro, en un concierto de la Real Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz. Ella podría haber tenido una brillante carrera como pianista, ya que era adolescente en ese momento, pero decidió convertirse en monja. La fantasía bética desapareció del repertorio estándar durante muchos años, probablemente debido a su extensión y dificultad. Creo que la elección del cante jondo tampoco facilitó a los intérpretes la representación de todos los elementos musicales españoles que Falla utilizó. Los manuscritos de Falla son difíciles de interpretar debido a su pequeña caligrafía. Chester publicó 2 ediciones de la Fantasía bética, la primera edición supervisada por el compositor en 1922 y la segunda publicada póstumamente en 1950. Un editor anónimo trabajó la segunda edición de 1950, cambiando notas y armonías sin el permiso de la familia. Desafortunadamente, muchos pianistas y futuros editores trabajaron con esta versión antes de ser conscientes de los errores. Afortunadamente, la pianista española Alicia de la Rocha tuvo acceso directo al manuscrito proporcionado por la familia de Falla. En sus partituras, de la Rocha anotó muchísimas correcciones de notas incorrectas en sus ediciones de la Fantasía bética de Chester de 1922 y 1950. Desafortunadamente, estas ediciones erróneas perpetuaron errores en muchas grabaciones profesionales desde la primera vez que Chester publicó la Fantasía bética. Aquí tenemos los ejemplos de las ediciones que tenía Alicia de la Rocha. En la primera edición de 1920 tenemos como pone un signo de interrogación en un sí, ya que originalmente en el manuscrito es un la, y marca la en el manuscrito en el segundo compás, aunque está escrito bien. Esto es porque la edición de 1950, como podemos ver, ella pone el signo de interrogación en el sí del segundo compás y pone la en el manuscrito, ya que el editor de 1950 cambió completamente la armonía. Como mencioné anteriormente, durante el tiempo en que Falla compuso la fantasía, estaba completamente inmerso en el estudio de la guitarra y del cante jondo. El nombre bética está relacionado con Andalucía, ya que era el nombre que esta región tenía durante el Imperio Romano. La forma de la pieza es ABA y los elementos presentes en esta obra son el cante jondo, el toque y el baile. Es una de las pocas piezas que consigue combinar todos estos elementos con éxito y hacerlos sonar pianísticamente. La sección A está más relacionada con la juerga, con un estilo instrumental y de baile. Ahora me gustaría mostrar diferentes técnicas de guitarra. La primera es el rasgueado. En esta técnica el guitarrista toca utilizando todas las uñas de la mano, creando sonidos agudos y percusivos. Lots of people ask me about the continuous rasgueado, either with just the fingers or La segunda es el punteado. Esta técnica consiste en pellizcar las cuerdas de manera individual.
la que me gustaría hablar es el taconeado zapateado, donde el bailarín marca diferentes patrones rítmicos con los tacones, añadiendo un elemento percusivo que combina la danza y la música. Falla traduce esto a la escritura mediante marcas de articulación. Este es un ejemplo de la primera página y se puede ver la cantidad de acentos y otras indicaciones. En estos compases, Falla busca efectos guitarrísticos basados en los acentos, figuraciones rápidas y dinámicas extremas. En mi opinión, en el compás 16 comienza la imitación del rasgueo de la guitarra, con una figuración rápida y dinámicas extremas, triple fortísimo, que imitan este rasgueo. Falla también utiliza un rango muy amplio en el teclado, con grandes cambios dinámicos que acompañan el cambio de registros. A partir del compás 29, el estilo de guitarra cambia al punteo. Falla utiliza las cuerdas al aire de la guitarra, mi, si, sol, re, la, de forma similar a homenaje a Debussy. Y una indicación staccato molto dirige al intérprete a tocar cada nota con una articulación específica, buscando un ataque más fuerte en la primera nota de cada compás y luego imitar el punteo de cada cuerda individualmente en una dinámica pianísimo. Estos son algunos de los efectos de guitarra. Ahora, por ejemplo, en el compás 9, después, hay una sección con carácter de danza que recuerda al taconeo flamenco. Es muy rítmica, molto rítmico, con varias indicaciones de tempo y una marca un poco pesante, con el efecto general de desacelerar y regresar inmediatamente al tiempo principal. Esta sección tiene reminiscencias de la danza del fuego ritual escrita por Falla, que también utiliza acordes repetitivos y rítmicos. Ahora me gustaría que escucharan el cante jondo. Como se mencionó anteriormente, el cantante expresa su dolor o tristeza sobre el amor, la vida u otro tema. En este estilo de quejío, el tono de la voz puede ser áspero y ronco, ya que el cantante no está interesado en cantar las notas correctas como en el estilo vocal clásico, sino en expresar sus sentimientos.
estaba dando pena. Era una pena muy grande el quererte, yo te vi tanto. En el compás 121 comienza una nueva sección, quejío. La voz superior imita el cante hondo con una libertad típicamente mostrada por los cantantes. Para ello, esta sección está marcada como liberamente, con la melodía apoyada por un acorde largo, arpegiado, imitando el tipo de acompañamiento de guitarra en el cante hondo. A partir del compás 124, Falla intercalará la melodía con una sección de acompañamiento de guitarra. Las notas largas en la voz superior imitan la tradición de los cantaores. El intérprete debe usar el pedal del medio para lograr los resultados deseados. Falla continúa explorando el cante hondo utilizando el mismo motivo, ahora con una diferente posición de la mano en el lento malíbero. Utiliza la teoría de Luis Lucas del acoustic novel, creando disonancias que se resuelven en consonancias por semitonos. En la técnica del quejío, los cantaores se deslizaban sobre las notas, expresando su dolor sin preocuparse por estar perfectamente afinados, creando tensión en el proceso. La imitación del acompañamiento de guitarra aparece como interpolaciones regresando al tempo primo con un acompañamiento irregular. El acompañamiento irregular es muy típico del flamenco, porque como se mencionó previamente, los guitarristas acompañan al cantaor, y el cantante tiene total libertad, lo que a veces requiere que el acompañamiento sea flexible y rellene el tiempo mientras el cantaor sostiene largas notas tanto tiempo como desee. La sección B cambia la tonalidad a sol sostenido menor. Comienza con una nota de anacrusa en el compás 204 y le sigue un estilo muy contrastante respecto a la sección A. El compás también cambia a 3x8. El intermezzo tiene elementos similares a Homenaje de Debussy, especialmente lo que respecta a la textura. Rubinstein consideraba que esta sección era una pieza completamente diferente, sin conexión con el resto de la obra. Sin embargo, se podría argumentar que esta parte aporta un contraste necesario al virtuosismo y las características rítmicas que tiene la sección A. Imita la guitarra clásica, en ocasiones incluso a un dúo de guitarras, ya que tiene una melodía y un acompañamiento basado en acordes arpegiados, similar al estilo de escritura de las sonatas de Domenico Scarlatti y Padre Antonio Soler. Como mencionó Falla, ellos imitaron el sonido de la guitarra en sus composiciones en muchas ocasiones. La sección A' tiene elementos similares a la primera sección. En resumen, la combinación que hizo Manuel de Falla de la guitarra, la voz y elementos de danza del flamenco creó nuevas formas de trasladar esto al piano con giros y técnicas que hicieron que esta obra fuera única. Fue un pionero en el arte del cante hondo en el piano y lo elevó a un nivel que no se ha vuelto a alcanzar desde entonces. Mis conclusiones respecto a esto es que la composición musical en España desde el siglo XIX ha sido el resultado del estudio del folclore y la historia de la música en la península.
La obra de Manuel de Falla se basa en un profundo estudio del cante jondo y de todos los elementos que forman parte del estilo flamenco más conservador. Espero que el hecho de mostrar los diferentes elementos musicales españoles la pueda hacer más accesible no solo para los pianistas, sino para todas las personas que no están familiarizadas con el flamenco, especialmente como se utiliza en la fantasía bética de Manuel de Falla. Muchas gracias al Encuentro de Pianistas de Costa Rica por contar conmigo y les dejo con mi interpretación en vivo de la fantasía bética que grabé en un concierto que di en el Centro Integrado Padre Antonio Soler en el Escorial, Madrid. Muchísimas gracias a todos.